¿Qué tal? Bienvenidos. Regresa la actividad al Parlamento y vuelven también los plenos, en esta ocasión con el foco puesto en el retraso en el suministro de vacunas. El presidente Ángel Víctor Torres ha dicho en el pleno que el suministro, la segunda dosis, está garantizada para las personas que ya se hayan puesto la primera, aunque está por ver todavía si será necesario o no modificar el plan de vacunación. Además, la oposición ha pedido al gobierno que aumente las ayudas a las empresas más afectadas por la pandemia. La diputada Sandra Domínguez ha participado en este primer pleno como no adscrita tras dejar el grupo de Nueva Canarias. El motivo, dice, la falta de acuerdos entre su partido, Asambleas Municipales de Fuerteventura y los nacionalistas. En nuestro espacio de entrevista charlamos con Ricardo Fernández de la Puente, diputado del Grupo Mixto Ciudadanos, quien considera que es vital contar con más vacunas para que la economía pueda remontar. Sus previsiones en materia turística no son precisamente optimistas. Pero equivocarme en este sentido, que nosotros no levantaremos cabeza en el turismo hasta el próximo invierno. Ahora es el momento de dejarnos de campañas de promoción, de decir que somos muy bonitos, que somos muy guapos y centrarnos en conseguir que tengamos y poner todos los recursos en ayudar a nuestras empresas del sector del turismo en general. Estudié en Madrid, hice Económicas y Empresariales en la Universidad, el Colegio Universitario CEU San Pablo, y terminé en la Universidad Complutense de Madrid. Termino la carrera en el año 92-93, empiezo a preparar oposiciones a inspector de Hacienda y por aquello de no ser una carga, pues consigo un trabajo, en este caso como secretario técnico de la Asociación Provincial de Importadores y Concesionarios de Coches, de APEICA, secretario general de FREDICA, la Federación Regional del Automóvil. En el año 2010 finaliza mi etapa en Azotel y en octubre el presidente en aquel momento, Paulino Rivero, me invita a incorporarme al gobierno como independiente para ayudarnos a las labores de la Viceconsejería de Turismo. Y al final me quedé pues casi 5 años. Todas las más bonitas fue la etapa de Azotel, que aprendí muchísimo en esta etapa, y también la etapa en el gobierno, que para mí fue una novedad. En todas las etapas hay muy buenos momentos y siempre hay algunos sinsabores. Pues los fines de semana procuro a veces pues hacer mis pinillos, sobre todo con las carnes, con las guarniciones y bueno, es una forma también de relajarse. Ese quizás sea uno de mis hobbies. Me gusta mucho leer y la música pues también. Yo creo que la música, hay música para cada momento, para cada rato, tanto de bandas sonoras como de pop español de los años 80, 90, como grupos clásicos. Yo me quedaría quizás con Queen, como uno de los grandísimos grupos que ha tenido la música en los últimos años. Bueno, esta semana se ha reanudado la actividad aquí en el Parlamento, primer pleno de este nuevo periodo de sesiones y además con una modificación bastante relevante, la salida de Sandra Domínguez de Nueva Canarias. Ese grupo se queda en vez de con 5, con 4 diputados, ella pasa a los no adscritos. ¿Cree usted que este cambio va a influir en la gobernabilidad, en el pacto cuatripartito? Bueno, yo creo que eso quizás lo tendrá que responder la propia diputada en función de cómo vaya siendo su sentido del voto en cada una de las sesiones, en cada una de las votaciones. Esta semana en la convalidación de los decretos pues han salido todos por unanimidad, es decir, toda la oposición ha votado junto con el gobierno en los 4 decretos leyes que había que convalidar, ¿no? Habrá que irlo viendo. La dinámica del Parlamento la verdad es que está muy bien tasada, muy bien organizada, está todo muy medido y por lo tanto bueno, no tiene por qué ser, digamos, más allá de las comisiones en las que pueda permanecer o los tiempos que pueda intervenir. Insisto, en el tema ya del sentido del voto quizás sea ella la más indicada en la que pueda decir si va a haber algún cambio o no, o en algunos temas los puede haber y en otros no. Se queda una mayoría de 36 frente a 34 y digamos que la posición de Ciudadanos con 2 diputados, todo el mundo se ha fijado en ustedes porque a la hora de establecer una mayoría alternativa, pues digamos que la posición de ustedes podría ser determinante. ¿Tienen algún tipo de directriz en relación a este asunto? Hombre, la verdad es que nosotros siempre hemos estado ahí planeando desde el comienzo de la legislatura de que si entrábamos, no entrábamos. Nosotros no tenemos ninguna directriz en ese sentido. Nosotros creo que lo hemos demostrado con
con los hechos, con nuestras intervenciones, planteamos una política útil, una política constructiva, una oposición constructiva al gobierno, y en ese sentido vamos a seguir esa misma línea. Yo creo que lo que ahora necesita Canarias es que haya una única dirección, en este caso la que plantea el propio gobierno, y no está de más que siempre la oposición, insisto, con ese carácter constructivo, con ese aportar, también se la escuche, porque creemos que podemos aportar cosas. Nosotros, por ejemplo, inicialmente nos firmamos el Pacto por la Reactivación porque queríamos que no era un documento apropiado, pero en cambio cuando se trajo aquí al Parlamento, que se incorporaron muchas de nuestras sugerencias, nuestras aportaciones, pues entonces sí nos sumamos a ese documento de trabajo y esa línea de trabajo. Es un tema que habrá que ir viendo, seremos muy vigilantes con el gobierno en todos estos aspectos, porque nos estamos jugando mucho, la sociedad lo necesita y la situación es muy delicada para Canarias. Lo ha sido el año pasado y este año lamentablemente, y espero equivocarme, va a ser todavía mucho más delicada. Se lo preguntaba porque lo cierto es que llamó mucho la atención ese encuentro mantenido por el líder de su partido, el señor Arriaga, con Román Rodríguez, el presidente de Nueva Canarias, vicepresidente del gobierno. Llamó la atención ese encuentro mantenido en Las Palmas de Gran Canaria. No sé qué salió de esa cita, de esa reunión que se habló. Bueno, yo creo que quizás se magnificó esa reunión, los contactos con los distintos grupos parlamentarios, y lo vemos aquí en cada vez que hay un pleno, cada vez que hay reuniones, pues son continuos, esas charlas, esos intercambios de opiniones. En este caso, quizás al ser una comida, pues se quiso sacar un poco, se quiso darle otro sentido a esa reunión, pero encuentros similares a eso se hacen también con otros partidos, se ha hecho con el propio presidente del gobierno, con el Partido Socialista, en fin, y se van a seguir haciendo. Yo no le veo mayor importancia, además creo que es bueno que los grupos que están en el gobierno, los que estamos en la oposición, pues tengamos ese diálogo fluido para intentar buscar puntos de encuentro. Hace pocos días el gobierno ha aprobado un plan de ayudas para los sectores más afectados por la pandemia, pequeñas y medianas empresas. ¿Qué opina usted de ese paquete de ayudas? Bueno, yo creo que llega tarde, es escaso, hipotéticamente, vamos a decir, son unos teóricos 400 millones, realmente hay una parte muy importante, la máxima parte, que es un pago diferido de impuestos, por lo tanto no le estamos dando nada, o no le está dando nada al gobierno, más allá que un poco más de tiempo para poder pagar esos impuestos a las empresas, a las pymes y a los autónomos que están pasando francamente muy mal. Y luego se plantea una serie de ayudas directas, escasas, cortas, como el propio gobierno también ha reconocido. Faltaría ese apoyo complementario por parte del gobierno, que de momento no se ha producido. Es verdad, y hay que decirlo, en el tema de los ERTE el gobierno sí ha dado un paso al frente. Yo creo que el gobierno lo podía haber hecho mucho mejor, con mucha más capacidad de respuesta, y no sé si lo están pensando para una segunda fase, pero las cosas hay que hacerlas cuanto antes, porque la situación, insisto, es bastante mala o muy mala para muchísimas empresas, para muchísimos autónomos y de todos los tamaños. Las grandes también lo están pasando mal, pero también muchas de las pequeñas que están pasando francamente mal. Mencionaste el turismo, se habló de salvar la temporada de invierno, se ha visto que no ha sido posible, lamentablemente. Después se habló de plantear la Semana Santa, tampoco parece que vaya a apuntar en ese sentido. Con respecto al verano, ¿cómo ve usted esas perspectivas? ¿Es optimista? ¿Cuándo cree que podría empezar a levantar cabeza el sector turístico? Lamentablemente en el turismo las cosas se han hecho muy mal, francamente mal. Hemos perdido todo el año pasado en proyectos que han quedado en nada, como yo digo muchas veces, en fuegos de artificio. No se ha conseguido ninguno de los objetivos que se planteaban. Se ha gastado, que no ha invertido dinero, muchos recursos en ese Canarias Fortaleza, sin ningún tipo de recorrido y sin ningún tipo de solución para el sector turístico, y perdimos la temporada de invierno. Nosotros el año pasado lo que teníamos que haber hecho era habernos preparado en el verano para tener una temporada de invierno relativamente normal. No se hicieron bien las cosas y por lo tanto perdimos el invierno. Cuando terminamos el año, la propia consejera decía que, que empezaríamos al comienzo del año con los vuelos, con esas reuniones que ella tiene periódicamente con turoperadores y demás, que volveríamos a partir de Semana Santa. La realidad es que no se va a hacer así y que el sector ya habla claramente de junio para empezar a ver cómo va la temporada. Mientras que no tengamos la
la población suficientemente vacunada en este momento parece que no va a ser viable. Los propios países, el Reino Unido y otros países también de la Unión Europea están recomendando no viajar salvo por temas que sean es lo que le iba a decir, que también los cierres de los países no han contribuido precisamente a que se pueda... Claro, pero eso ha ido evolucionando, es decir, hay que ver cada momento, las decisiones que se toman en cada momento, o sea, mirar atrás es muy sencillo y criticar hacia el pasado, pero si nos ponemos en cada momento temporal y vemos viendo qué se decía y qué se hizo, vemos que se hicieron las cosas muy mal, ¿vale? De cara al futuro, yo espero, deseo y espero equivocarme en este sentido, que nosotros no levantaremos cabeza en el turismo hasta el próximo invierno. Ahora es el momento de dejarnos de campañas de promoción, de decir que somos muy bonitos, que somos muy guapos y centrarnos en conseguir que tengamos y poner todos los recursos en ayudar a nuestras empresas del sector del turismo en general, no solamente que siempre pensamos en hoteles y apartamentos, pensar también en la restauración, en el comercio, en las empresas de excursiones, en el rentacar y a partir de ahí empezar ya a pensar que empezaremos en invierno. Pero más allá de esa inyección económica que se le puede hacer a las empresas, usted ha tenido responsabilidad también en la materia, ha sido viceconsejero de Turismo. ¿Qué otras medidas concretas cree que se deberían activar ahora para poder, pues eso, reactivar el sector más pronto que tarde? Pues lo que hay que hacer ahora mismo es ayudar a las empresas que no quiebren, es decir, darles ayudas directas a las empresas para que puedan solucionar. Por poner un ejemplo, los ayuntamientos, las empresas están pagando el mismo impuesto de basura sin generar residuos, porque los hoteles no están generando residuos, los restaurantes están vacíos en las zonas turísticas, los comercios no venden, por lo tanto los restos de las mercancías no se están poniendo. El IBI, las empresas no tienen capacidad para generar esos recursos y poder pagar. Es decir, son muchas cosas que cuando hablamos, los ERTE, lo dije anteriormente, ayudan evidentemente, claro que ayudan a las empresas, pero también tienen que pagar otra serie de gastos sociales para mantener a esas personas en el ERTE. Y con respecto a la vacuna, lo ideal es que cuanto antes esté vacunada la mayoría de la población, porque parece ser la única vía para que la economía se empiece a levantar por fin. ¿Cómo ve usted el plan de vacunación a día de hoy, cómo se está llevando a cabo? Y me gustaría preguntarle también por esa polémica que se ha suscitado en relación a las personas, cargos públicos que se han vacunado, digamos, saltándose el orden previamente establecido. Por empezar por el final, me parece francamente muy mal que cualquier persona por su condición de cargo público o por la representación que pueda tener se salte unos protocolos que se han fijado en función de unas necesidades y una disponibilidad de las vacunas. En cuanto al plan de vacunación, bueno, para llegar al 70% de vacunación, al ritmo que vamos no llegaremos antes de junio, como ha dicho el Gobierno. Hacen falta más vacunas, es verdad, y son los datos oficiales, yo no los voy a cuestionar, que las vacunas según se van llegando se van poniendo. Hacen falta más vacunas, porque no tenemos las vacunas suficientes, insisto, para llegar a ese objetivo de junio de tener el 70% que ha anunciado el Gobierno. En cualquier caso, este es un tema que eminentemente tiene un perfil técnico-sanitario, serán los profesionales los que digan cómo, de qué forma, cuándo, para poder combatir esta pandemia que estamos sufriendo y para intentar estar cuanto antes inmunizados. Estábamos hablando del ritmo de vacunación, de las perspectivas para los próximos meses y lo cierto es que hay una Canaria que se enfrenta a partir de ahora a una complicada labor. Bueno, no sé qué valoración hace usted al respecto, nombramiento de Carolina Darias, expresidenta también de este Parlamento, ahora ministra de Sanidad. ¿Qué valoración hace usted? ¿Cómo cree que asume ella este reto y todo lo que le queda por delante? Hombre, desde el punto de vista personal creo que cuando ya la nombraron ministra, creo que también lo dije, creo que es una persona que tiene un talante conciliador, negociador, de ese tipo de personas que siempre encaja bien en los equipos por su forma de, o al menos esa es la percepción que yo tengo de ella, ¿no? de cómo la he visto cuando estuvo aquí en el Parlamento y también en su época de delegación del Gobierno. Hay que decir también que su época más reciente como ministra de Política Territorial ha sido, yo diría que un poco gris, quizás también como consecuencia de la pandemia. El reto que tiene por delante como ministra de Sanidad es ingente, la situación está cuasi desbordada con esa tercera ola en la que estamos, quizás es el peor momento para que un ministro deje sus funciones, pero bueno, el partido ha preferido primar los objetivos políticos frente a los objetivos sanitarios del país y le deseo lo mejor, evidentemente, que ella lo haga muy bien, será una magnífica noticia para todos los españoles.
¿Cree que en cierta manera a los canarios, a las Canarias nos beneficia tener un ministro, una ministra en este caso de aquí? Yo a esas cosas le doy bastante poca importancia. Yo, lo mismo que cuando aquí se habla de que si no hay un consejero de una isla, de otra, parece que esa isla va a estar desatendida. Yo creo que cuando uno está en las responsabilidades políticas, debe mirar por el conjunto de la sociedad, independientemente de donde uno es. Y eso vale tanto si uno es de Tenerife y está en el gobierno de Canarias o de La Palma, o si uno es de Gran Canaria y está sentado en el Consejo de Ministros. Lo cierto es que el nombre de Carolina Darias estaba en las quinielas desde hace ya varias semanas, era casi un secreto a voces, y de candidatos le quiero hablar, le quiero preguntar por esa casi tendencia del Partido Popular de captar miembros de Ciudadanos para sus filas, la última Lorena Roldán en Cataluña. ¿Qué opina usted? Bueno, yo creo que en democracia no existe la obligación de estar afiliado a ningún partido político si uno quiere. Uno puede estar afiliado a un partido político y por distintas circunstancias dejar de serlo y o bien irse a su casa o bien irse a otro partido que le pueda, digamos, encajar más en sus planteamientos en cada momento, y es algo lícito y ha ocurrido y seguirá ocurriendo. Esta quizás, bueno, como afecta a mi partido, pues quizás él puede que sea del interés, pero, insisto, yo no le doy más. Los que estén en un proyecto tienen que estar confiados que ese es el proyecto en el que tienen que estar y no por obligación. Ha sonado incluso en los últimos días la posibilidad, no sé si cierta o no, de que su compañera de aquí del Parlamento, la señora Espino, pueda marcharse también al Partido Popular. ¿Es esto cierto, que hay de verdad? Yo creo que la persona indicada para responder a esta pregunta no soy yo, tendría que ser en este caso mi compañera. No tengo información, no le puedo decir lo que hay de cierto o no. Entiendo que ella tiene ahora mismo una responsabilidad, un compromiso con Ciudadanos, y estoy convencida de que lo va a cumplir. Y si le pido una quiniela, que saquemos la bola de cristal casi de aquí a 2 años, que 2 años puede parecer mucho, pero quizás no es tanto a la hora de que los partidos vayan pensando en las personas a las que colocan, a las que ponen a la cabeza, pues para hacer frente a esa cita con las urnas, esas elecciones de 2023, ¿por quién apostaría usted de Ciudadanos para encabezar esa lista a la presidencia del Gobierno? Yo tengo una frase que suelo usar en muchos casos y que algún compañero suyo de la radio pues la usa, y es que las cosas van sucediendo como vayan ocurriendo. Por lo tanto, yo creo que hasta que no empiece esa carrera siempre habrá posibilidades de la persona que esté mejor colocada cambiarla y ponerla. Yo creo que ahora lo que tiene que realmente el partido es centrarse en ayudar al gobierno, en esa crítica constructiva que como oposición que somos en el caso del Gobierno de Canarias, y cuando ya llegue el periodo de las elecciones, de los candidatos, pues ya eso se verá. 2 años parece que es mucho tiempo, pero pasa rápido, como dice. Ahora toca trabajar por Canarias. ¿Le gustaría a usted encabezar esa lista? Cuando lleguemos a esa valla la saltaré. Muy bien, pues muchísimas gracias por habernos dedicado este tiempo en el día de hoy. Muchas gracias. Primer pleno de este nuevo periodo de sesiones y una nueva configuración del hemiciclo tras el paso de la diputada Sandra Domínguez del Grupo de Nueva Canarias al de los no adscritos. Con este cambio, el cuatripartito pierde a una diputada y se queda con una mayoría de 36 escaños frente a los 34 de la oposición. Domínguez sostiene que su salida no tiene por qué suponer un perjuicio para el pacto de gobierno, ya que su intención, dice, no es hacer oposición, sino votar pensando en el interés de su isla de Fuerteventura. Otra cosa es la situación en ese cabildo al que ella podría acceder tras la renuncia de Marcelino Cerdeña y donde se está negociando una moción de censura contra su presidente, el socialista Blas Acosta. Suscribimos un acuerdo electoral con Nueva Canarias en las pasadas legislaturas, pero ese acuerdo en la isla de Fuerteventura, en los distintos municipios, se ha ido rompiendo de forma paulatina. La última fue en el Cabildo de Fuerteventura, un posicionamiento distinto, y intentamos llegar a un tipo de negociación. No fue admitida y evidentemente pues eso ha tenido consecuencias en el Parlamento de Canarias. Conversaciones sí se están manteniendo, evidentemente, porque se ha creado una situación muy complicada en el Cabildo de Fuerteventura desde hace varios meses, no es una situación de hace un mes, sino ya los compañeros nos advertían desde hace un año, hace un año ahora, de hecho fue en enero del año pasado, nos planteaban que bueno, que se estaba creando una situación bastante complicada en el ámbito de gestión. Estamos hablando de que habrían unos plazos todavía de 1 mes y medio aproximadamente, una vez que renuncie, en su caso, el consejero ahora mismo de Unidas por Betancuria. Se ha llegado a un momento del que creo que
es improbable que haya un punto de retorno, pero bueno, en esa línea está ahora Nueva Canarias en Fuerteventura, intentando reconducir el tema. Mi actitud va a ser proactiva y desde luego de intentar votar aquello que mi conciencia y mi responsabilidad suma, y con una defensa, vamos, incondicional a la isla de Fuerteventura. Canarias tiene garantizada la segunda dosis de la vacuna para todas aquellas personas que se pusieron la primera. Así lo ha asegurado Ángel Víctor Torres en el Pleno, donde también ha reiterado su objetivo de que en verano esté vacunado el 70% de la población. La cuestión que ha despertado mayor interés entre los grupos parlamentarios es la concesión de ayudas a los autónomos y pequeñas empresas más castigadas por la pandemia. Los grupos Ciudadanos, Nueva Canarias y Coalición Canaria preguntaron al presidente por este tema. Han aprobado más ayudas en comunidades autónomas de todos los colores políticos, señor Torres. Y no, ustedes déjense de excusas. Hay que hacer un esfuerzo extraordinario desde los recursos públicos para ayudar a los que peor lo pasan. Por supuesto, familias y personas más vulnerables en primer lugar. Ante todo este drama absoluto, ¿qué ha hecho su gobierno en todo este tiempo? Pues llegar tarde o no llegar. Es imposible que podamos cubrir de ninguna administración, el daño que se produce en el sector económico. Y ahora aprobamos 400 millones, de los que 165 son para líneas directas y están asegurados los fondos. Podemos, el Grupo Mixto y el Socialista Canario preguntaron al presidente por la estrategia de vacunación contra el coronavirus. Hemos incrementado el personal en sanidad y a su vez somos conscientes de que a la red de atención primaria se le ha planteado también una función nueva, una función añadida a la que ya tenía anteriormente. El porcentaje de sus dosis pues no es nada significativo. El suministro que hemos recibido es ridículo, 48.000 dosis para casi 2 millones de canarios. Seamos serios. La eficacia de una campaña de vacunación se mide en función del porcentaje de la población inmunizada. Canarias se sitúa a la cabeza, la primera en datos de vacunación, las dosis de vacunación administradas. Canarias tiene el plan diseñado en el que además desde la sanidad concertada también tiene que vacunarse y ponerse al servicio para cumplir con el objetivo. Y solamente dependemos del exterior, del compromiso ético de los laboratorios, de la Unión Europea exigiendo justamente esa distribución y del Ministerio de Sanidad que haya llegar las dosis que le corresponden a Canarias. Si eso se produce, repito, el 70% de los canarios estarán vacunados en verano. La agrupación socialista Gomera preguntó a Torres por la prórroga de los expedientes de regulación de empleo aprobada este martes por el Consejo de Ministros. Desde luego no hubiera sido igual si no existieran los ERTE. Así que por esa razón yo creo que es una gran medida y a mí me preocupa, son del orden de 83.000 trabajadores, 11.800 empresas aproximadamente. Lo más importante es una de las disposiciones últimas y es que se prorrogue el tiempo que sea preciso, que sean indefinidos. Lo más importante sería que no fuera preciso después del 30 de mayo que hubiese ERTE. Y Canarias es sin duda la comunidad que más los necesita, previsiblemente también después del mes de mayo, porque serán meses duros los que nos quedan hasta el verano. El Pleno ha convalidado 4 decretos leyes del Gobierno, entre los que destacan los cambios en el arbitrio sobre importaciones y entregas de mercancías, el arancel aduanero destinado a proteger la producción local. Por nuestra lejanía y nuestra condición de islas, los productores canarios lo tienen más difícil para colocar sus productos en el mercado. Para proteger lo que se hace aquí y favorecer el consumo de kilómetro cero, el Gobierno de Canarias aprueba este listado con el visto bueno del Estado y de la Unión Europea. Estamos hablando de 156 productos sobre miles de productos. Si no lográramos proteger estas producciones desaparecerían. Es el caso, entre otros, de los quesos, fresas y hortalizas de vaina que este año se han empezado a gravar y se ha incrementado el porcentaje que se aplicaba a las papas, las cebollas o los vinos. Sin embargo, aunque los productores están satisfechos... Una valoración positiva porque la IEN va a favorecer la producción local. No así los importadores, que consideran que la IEN encarece la cesta de la compra. Traerlo de fuera al consumidor final, al final le va a salir más caro. Afecta a la competencia y afecta al mercado. Según el sector industrial, el IEN ha permitido, por ejemplo, que cuando no había mascarillas, geles o lejía, las empresas canarias pudieran fabricarlos de forma competitiva. En Canarias hemos tenido capacidad de reacción y mucha agilidad para poder suministrar a la población canaria de estos elementos de protección debido a que había industria en Canarias que podía fabricar estos productos.
El AYEN se actualiza cada 7 años con la incorporación de nuevos productos o la modificación del porcentaje que se les aplica. Cambiamos de asunto porque en el Pleno el Gobierno expresaba su preocupación extrema por el fenómeno migratorio. Dice el consejero Julio Pérez que la llegada y permanencia de estas personas no puede ser indefinida y que la respuesta del Estado y de la Unión Europea sigue siendo insuficiente. Y como le digo, nosotros creemos que las actuaciones del ministro Escrivá, que las actuaciones del ministro Marlaska, que las actuaciones del Gobierno de España son, para que, al repetir lo que quede más claro, insuficientes e inadecuadas. Y seguimos exigiendo, pero no solo al Gobierno de España, sobre todo a Europa, sobre todo a Europa. El presidente del Parlamento, Gustavo Matos, ha visitado la oficina de la Diputación del Común para conocer las instalaciones y reunirse con su titular, Rafael Llanes. El encuentro ha servido para avanzarle los primeros datos del informe anual que publicará la institución previsiblemente a finales de marzo. Un documento en el que vuelven a crecer las protestas de la ciudadanía. Buenos días, ¿qué tal? ¿Cómo están? En estos 3 años se constata un nuevo crecimiento, es decir, un aumento de ciudadanos que vienen a nuestra casa a confiarnos sus problemas. El crecimiento es del 65%. Es la puerta en la que tocan miles de ciudadanos de Canarias todos los años, cuando las administraciones no le dan la respuesta a la que tienen derecho en diferentes materias. Dejamos atrás un año muy duro, muy difícil, seguramente en el informe se verá reflejado esta cuestión. Esta semana también se han retomado las comisiones que analizan el escenario de la Unión Europea para el marco 2021-2027. En esta ocasión, con las aportaciones del catedrático de Economía Financiera, Urbano Medina, y de la eurodiputada Clara Aguilera. La situación socioeconómica de Canarias sigue siendo deficiente con respecto a la media de la Unión Europea. Los indicadores de tamaño de mercado, I+D, competitividad y productividad arrojan diferencias estructurales que hay que corregir. En estos momentos, como un territorio no sea competitivo, como no esté en una posición de desarrollo alta, no va a poder vivir mejor sus ciudadanos, y eso está claro. La inversión en educación es la clave, O sea, se pueden dar muchas soluciones, pero más educación. Será por tanto especialmente importante la elección, captación y manejo de fondos europeos que puedan contribuir en el desarrollo futuro. Horizonte Europa. Este es un fondo para la innovación y el desarrollo tecnológico. Uno de los fondos más interesantes, que ahora voy a entrar también, que creo yo que no está demasiado aprovechado por algunos territorios. Next Generation es un programa que tiene el 50% de préstamos y el 50% de dinero en subvenciones para apoyar la recuperación de la economía de los distintos sectores afectados por la pandemia. La previsión de los expertos es que durante 3 años estos fondos puedan inyectar liquidez a los principales sectores golpeados por la COVID-19 en Canarias. En este regreso del programa queremos que ustedes también sean protagonistas y que nos cuenten cómo ven los asuntos que nos afectan a todos, temas de actualidad que también se tratan en el Parlamento. Por eso cada semana saldremos a la calle para escucharles. Estrenamos Canarias Opina. Ya se ha cumplido un mes desde que comenzara la campaña de vacunación contra la COVID-19 en nuestro país. Aunque los inicios fueron algo lentos, España ya ha administrado más del 90% de las dosis que ha recibido. Canarias está a la cabeza de las comunidades españolas que más ha vacunado, y todo ello en medio del anuncio de la farmacéutica AstraZeneca de que no podrá fabricar el volumen de vacunas de Oxford que había pactado con la Unión Europea. También con la polémica por aquellos cargos públicos que en diferentes puntos del país se han vacunado sin que en principio les correspondiese por protocolo. Hoy les preguntamos, ¿ustedes se van a vacunar? ¿Confían en la vacuna? ¿Creen que el 70% de la población estará vacunada para verano? Canarias va más o menos mejor que otras comunidades, pero yo espero que sí, pero va un poco lento porque si no vienen las dosis recomendadas. Sí, me voy a vacunar, a pesar de que soy un poco hipocondríaca, ¿no?
y la gente pues comenta mucho de los efectos secundarios y tal, pero bueno, yo creo que es un bien. Confío porque está hecho, los científicos no creo que nos se equivoquen y nos engañen, nos engañarán otros, pero los científicos no creo. Si vienen, que si no vienen tardarán, pero vendrán. Pero para salir de esta, para el trabajo, para todo, sin la vacuna no vamos a salir. La polémica entre los políticos, eso ya no nos debía de extrañar, porque ellos viven de eso. Pero me parece horrible, porque hay gente mayor que la necesitan antes que ellos. Tienen que tener el ejemplo, poner el ejemplo a la gente. Si yo he puesto unas normas, que estas normas se cumplan. El Parlamento cuenta desde hace un mes con su propio plan de igualdad que ha sido elaborado teniendo en cuenta ejes como la conciliación laboral y familiar, el uso del lenguaje inclusivo y acciones de sensibilización sobre igualdad y violencia de género. Se ha estado trabajando en él desde hace 3 años. Mano a mano, representantes de los trabajadores y trabajadoras del Parlamento junto a sus señorías han dado forma durante los últimos 3 años a este plan de igualdad. Todos y todas, tanto funcionarios como personal laboral como políticos, deben asumirlo. Un hito importante, pero no significa eso que hasta ese momento no se hubiera hecho nada en materia de igualdad en el Parlamento. Se han hecho multitud de declaraciones institucionales, de iniciativas por parte de los distintos grupos y algo que es importante, la modificación que se hizo del reglamento a final de la pasada legislatura, se incluyó los temas de igualdad. Me refiero a la representación de hombres y mujeres en los órganos. El plan que se aprobó hace un mes está estructurado en torno a 3 ejes. Un eje que es la conciliación de la vida laboral y la vida personal. La segunda es el lenguaje inclusivo. La tercera es todas unas actuaciones de formación para sensibilización en materia de igualdad y de violencia de género. Con este documento ya en vigor, la Cámara Autonómica sigue trabajando para abordar esta realidad desde todas las vertientes posibles. También se está haciendo un protocolo de acoso que no se ha aprobado todavía, que en este momento está en trámite de alegaciones. Insisten desde el Parlamento en que lo verdaderamente importante es que el plan sea efectivo, que no se quede en el papel, para de esta forma avanzar hacia una igualdad real. Pobreza infantil, salud mental y obesidad, adopción y acogimiento o jóvenes en riesgo de exclusión son algunos de los temas que se abordarán en la Comisión de Infancia y Adolescencia. El Parlamento, junto a UNICEF, va a realizar un diagnóstico de la situación de estos colectivos con el foco puesto en el impacto que la pandemia ha tenido sobre ellos. La próxima semana se formalizará el listado de ponentes que comparecerán en la comisión de aquí a septiembre. En nuestro espacio para el arte que luce en las paredes de Teobaldo Power, hoy dedicamos unos minutos para estos 2 cuadros del reconocido Ernesto Valcárcel. Dos obras sin título pintadas en 1985 con una técnica de acrílico sobre papel que forman parte de la colección permanente de la institución, aunque otros edificios oficiales también lucen creaciones de este autor tinerfeño. Valcárcel es académico numerario de la Academia Canaria de Bellas Artes, San Miguel Arcángel, y además de su faceta de pintor, también ha destacado como arquitecto. Aquí nos marchamos, regresamos el próximo domingo, pero recuerden que hasta ese momento pueden seguir informados en los telenoticias, también en nuestra página web rtvc.es y en nuestras redes sociales. Que tengan una muy feliz semana.